Bueno, primero que nada, les agradezco como siempre a todos por estar acá conectados en la tarde de hoy. Hoy vamos a hablar de la evaluación preanestésica en el paciente panvascular. Como objetivos de la clase yo me propuse comprender el riesgo cardiovascular del paciente que tengamos a cargo, tanto en situaciones de urgencia como de cirugía electiva. Comprender que el plan anestésico comienza en la evaluación preoperatoria para poder así disminuir los riesgos y la tasa de mortalidad. No podemos improvisar en el manejo de la hemodinamia de un paciente cardiópata. Entender a la evaluación preanestésica como una oportunidad para detectar una patología y la importancia de verlo días antes en el consultorio. Y por último, y esto sí me parece muy importante, realizar una evaluación individualizada del paciente que nos permita valorar las intervenciones quirúrgicas y anestésicas más apropiadas para optimizar el estado perioperatorio del paciente. Pasamos, si querés, Charlie. Bueno, nosotros hoy más que nada vamos a hablar sobre pacientes cuya patología de base pueda ser una fuente potencial de complicaciones tanto en el intraoperatorio como en el posoperatorio, ¿sí? El riesgo de estas complicaciones depende de un montón de factores, como pueden ser las comorbilidades que el paciente traiga previamente, las enfermedades que el paciente tenga previas a la cirugía, el tipo de cirugía, la duración, la magnitud, la urgencia de la cirugía. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en la práctica diaria, en el día a día, solemos encontrarnos a muy grandes rasgos con estos dos escenarios, ¿sí? Por un lado tenemos un paciente cardiópata, ¿sí? Que el paciente ya viene diagnosticado, ya viene con ese rótulo, él se sabe, cardiópata, generalmente este paciente ya consultó con un cardiólogo, consultó con sus médicos, muchas veces este paciente está tratado, ¿sí? Entonces, quizás hasta en este caso puede ser hasta más fácil porque sabemos con lo que nos estamos enfrentando, ¿sí? Y en base a esto, nosotros podemos armar un plan anestésico, como dije antes, individualizado para este paciente en particular. ¿Sí? Yo ya sé que es un paciente cardiópata que va a tener o que puede tener una enfermedad tanto del corazón per se como una enfermedad coronaria, valvulopatías, infarto agudo de miocardio, arritmias, insuficiencia cardíaca, etcétera, o bien una enfermedad de los vasos, como puede ser un aneurisma de aorta, arteriopatía periférica, enfermedad cerebrovascular. Ahora, hay otro paciente, ¿sí? Que es el que nosotros, me atrevo a decir, nos encontramos en casi el 90% de las veces que estamos en consultorio anestésico o bien dentro de quirófano directamente en la guardia, que es el paciente que viene no diagnosticado, él no se sabe cardiópata, es un paciente que o nunca consultó al médico porque no le gusta, porque no se cuida, porque nunca tuvo síntomas, pero que cuando uno empieza quizás a indagar un poquito más, a hacer un interrogatorio quizás un poquito orientado, empezamos a ver que tiene muchos factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Tabaquismo, dislipemia, diabetes, sedentarismo, obesidad, hipertensión arterial, bueno, podría seguir. eh, en realidad, o sea, es este paciente con el que nosotros más frecuentemente nos encontramos diariamente en nuestra práctica diaria. ¿Pasamos, Charly? Bien. eh, para hablar un poquito de estadística, esta es una guía y que habla sobre la evaluación y el manejo cardiovascular del paciente cardiópata en cirugía no cardíaca. ¿Sí? Es una guía que se escribió en el 2014, la escribieron la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Anestesiología. De esta guía yo saqué la mayor parte de la clase,
Y hay algunos datos estadísticos que me parecieron muy interesantes. Uno de ellos es que la población añosa tiene 4 veces más intervenciones quirúrgicas que la población general, ¿sí? Y esto está íntimamente relacionado a que la esperanza de vida también va en aumento, ¿sí? Entonces, junto con esto, aumenta también el número de pacientes que se someten a cirugías. Por otro lado, saber que en el mundo se realizan entre 100 y 200 millones de cirugías no cardíacas, y que de estas 100 y 200 millones, el 1% muere dentro de los 30 días postoperatorios, ¿sí? ¿Cuáles son las causas, o en qué momento de la cirugía, mejor dicho, o del perioperatorio muere estos pacientes, este 1%? El 0,7 en el intraoperatorio, ¿sí? Por suerte, es el número más bajo, y digo por suerte porque es el que nos concierne quizás a nosotros más directamente. El 69,9 tiene una muerte intrahospitalaria y el 29,4 luego del alta. Como dato importante a tener en cuenta en este caso es que más del 45% de estas muertes son de causa cardiovascular, ¿sí? O sea que el porcentaje realmente es bastante alto. Ahora, ¿cómo hago para evaluar a un paciente cardiópata que se somete a una cirugía no cardíaca? ¿Sí? Un paciente que, como dije, un paciente de cualquiera de los dos escenarios que yo vi anteriormente. Es muy importante tener en cuenta o hacer que esta evaluación integre, por un lado, factores clínicos de riesgo, por otro lado, una estimación del estrés asociado al procedimiento quirúrgico, y por otro lado, resultados de pruebas diagnósticas. ¿Sí? Con estos tres parámetros o estas tres patas, yo puedo hacer una evaluación individualizada del paciente, que era lo que nosotros buscábamos desde un principio. ¿Sí? Entonces, evaluar factores clínicos, quirúrgicos y pruebas diagnósticas. Entonces, hay una serie de pasos que nosotros tenemos que llevar adelante a la hora de hacer una evaluación en este tipo de pacientes. Y estos pasos los podemos resumir en 4 preguntas que deberíamos hacernos cada vez que estamos ante cualquier paciente, me atrevería a decir, ¿sí? ¿Cuáles son estas preguntas que deberíamos hacernos? Por un lado, saber si es una cirugía de emergencia. Por otro lado, saber si es una cirugía de bajo riesgo. Por otro lado, saber si tiene una capacidad funcional mayor a 4 METs. Y por último, saber cuál es el riesgo de desarrollar eventos cardíacos en el perioperatorio. ¿Sí? Estas son las 4 preguntas que tenemos que hacer siempre que estemos frente a un paciente de este tipo. Vamos entonces con la primera. Nos preguntamos si eso no es una cirugía de emergencia. En realidad, cirugías de emergencia no son las que nosotros nos encontramos habitualmente, no es lo más frecuente. Generalmente tenemos un tiempito como para estabilizar al paciente, poder charlar con el cirujano, si el paciente no tuvo ayuno, hacer que lo complete. En líneas generales nosotros esas horas las tenemos, pero hay ciertos casos en los que no los tenemos y tenemos que actuar ya. Decimos que es una cirugía de emergencia cuando se tiene que resolver en menos de 6 horas. ¿Sí? Podrían ser ejemplos de cirugías emergentes, una rotura de aneurisma de aorta, quizás un paciente perforado. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, la cirugía obviamente se va a hacer igual, con una estratificación únicamente del riesgo clínico. ¿Sí? Yo antes hablé de 3 patas, bueno, en este caso solo vamos a poder hacer una de ellas, y es el riesgo clínico. Vamos a tener obviamente una evaluación incompleta, pero la cirugía merita hacerse igual, entonces tenemos que proceder a realizarla. Ahora, hay otros casos en donde estamos frente a cirugías de urgencia, en donde tenemos que resolverlo entre 6 y 24 horas. En este caso vamos a hacer lo mismo. Se va a proceder a la estratificación del riesgo clínico en base a la historia clínica del paciente, a la anamnesis que nosotros podamos hacer. Pero lo que va a pasar en este caso
o sea, lo que nosotros vamos a hacer es, aparte, buscar patologías cardíacas, ¿sí?, activas, que me puedan llegar a generar una inestabilidad del paciente. Es decir, en este caso nosotros tenemos un tiempito más, como decía antes, para estabilizar al paciente, poder hacer que cumpla con su ayuno y dejarlo en condiciones óptimas para entrar al quirófano. Y en este caso y en todos, en realidad, es muy importante la charla y la buena relación y la confianza con el cirujano en cuestión, porque muchas veces ellos quieren entrar al quirófano ya mismo, entonces quizás está bueno poder charlar con ellos y ver qué es lo mejor en función del paciente siempre, por supuesto. Y por último tenemos la cirugía ideal, en realidad, la que, digamos, el mejor escenario, el que a todos nos gusta, que es la cirugía programada o la cirugía electiva, en donde nosotros sí tenemos tiempo de revisar al paciente, conocerlo un poco más, conocer su historia clínica y buscar patologías activas. Y ahí sí vamos a poder evaluar, por un lado, el riesgo quirúrgico, ¿sí?, según el tipo de cirugía que sea, o bien, mejor dicho, el riesgo clínico según las comorbilidades que el paciente presente previamente, ¿sí? Entonces, estos son los 3 tipos de cirugías que nosotros vamos a tener. Pasamos, Charlie. Ahora sí, la segunda pregunta. ¿Es o no es una cirugía de bajo riesgo? En realidad, todas las cirugías en sí, por supuesto que conllevan un riesgo, conllevan un estrés, una respuesta a este estrés que comienza desde el momento de la incisión con el daño tisular, que muchas veces también puede llegar a tener durante la cirugía un desequilibrio simpático vagal, alteraciones en los fluidos, o bien la cirugía en sí que también me genera una alteración en el balance protrombótico o fibrinolítico, cirugías que pueden ser también que sangren más de lo esperado, entonces todo esto, todos estos factores sumados pueden llegar a predisponer a la aparición de alteraciones hemodinámicas, isquemia miocárdica, insuficiencia cardíaca. Entonces, para saber si es o no es una cirugía de bajo riesgo, y cuando hablo de riesgo, hablo del riesgo de muerte cardiovascular e infarto de miocardio a 30 días, se creó esta tabla que nosotros vemos acá, en donde las divide básicamente a las intervenciones de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo, ¿sí? Bajo riesgo son cirugías que tienen menos del 1% de riesgo de muerte cardíaca e infarto de miocardio a los 30 días. Dentro de estas, así como las que nosotros hacemos habitualmente, tenemos cirugías urológicas menores, ginecológicas menores, cirugías endócrinas, y acá me menciona específicamente cirugías de tiroides, y las nombro porque después cuando veamos los estudios que hay que pedir en este tipo de cirugías, vamos a ver que en realidad no es lo que nosotros hacemos en la práctica habitual. Pero bueno, dentro de este grupo de bajo riesgo tenemos ortopédica menor, cirugías de mama. Cirugía de riesgo intermedio tienen entre el 1 y el 5% de riesgo de muerte cardiovascular e infarto de miocardio a 30 días, y de alto riesgo más del 5%, ¿sí? Ahora, en cuanto a este riesgo, si querés pasamos, Charlie, pasamos de diapo. Ahí está. Respecto al tipo de cirugía y a los riesgos, lo que plantea esta guía es 2 casos: cirugía vascular abierta versus cirugía endovascular, y cirugía laparoscópica versus cirugía abierta. En cuanto a la cirugía vascular, abierta o endovascular, llega a la conclusión de que la cirugía abierta obviamente tiene o conlleva un riesgo mayor, aunque la cirugía de revascularización, o sea, endovascular infrainguinal, también se considera, a pesar de ser endovascular, de riesgo alto, ¿sí? Así como a grandes rasgos.
En cuanto a cirugía abierta versus laparoscópica, por supuesto, habla de que la cirugía laparoscópica genera un trauma muchísimo menor a nivel tisular, menor dolor, menos riesgo de ilio, parálisis intestinal, menor estancia, digamos, hospitalaria del paciente, y a su vez una mejor función pulmonar en el posoperatorio. ¿Sí? Entonces, bueno, se elige siempre que se pueda este tipo de cirugías. Lo que dice acá es que obviamente se recomienda la evaluación preoperatoria, ¿sí? De todos los pacientes, independientemente de que se sometan a cirugías abiertas o laparoscópicas. En el caso de pacientes con aneurisma de aorta abdominal mayor a 5 centímetros y anatomía adecuada para reparación endovascular del aneurisma, se recomienda, bueno, alguna de las dos según el riesgo que tenga, si es aceptable. En el caso de pacientes con aneurisma de aorta abdominal asintomático, no candidatos a cirugía abierta, se recomienda la revascularización endovascular del aneurisma, perdón, la reparación endovascular. Y esto que decía antes, que en pacientes que tengan enfermedad arterial de extremidades inferiores, infrainguinales, se recomienda que lo vea un grupo de especialistas y que sean ellos quienes determinen en realidad cuál es la mejor estrategia para ese paciente. Ahora, ¿qué hacemos entonces en cirugías de bajo riesgo quirúrgico en base a lo que nosotros vimos recién? Tenemos un paciente con una cirugía de bajo riesgo quirúrgico, bien. Lo que hacemos es, el paciente va directo a quirófano, más allá de que nos diga que tiene cardiopatías previas, puede ir directamente a quirófano si es una cirugía de bajo riesgo. ¿Qué hacemos en el caso de cirugías de riesgo intermedio o alto? En el caso de la cirugía de riesgo intermedio o riesgo alto, lo que nosotros vamos a hacer es determinar la capacidad funcional. ¿Sí? Esto sí que es muy importante a la hora de hacer una evaluación en consultorio o una evaluación preoperatoria. Evaluar la capacidad funcional. ¿Cómo la evaluamos? O cómo se mide, mejor dicho, se mide en equivalentes metabólicos o METs. Un MET es la tasa metabólica basal y equivale a 3,5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. ¿Sí? ¿Cómo podemos evaluar esta capacidad funcional? Se puede hacer por pruebas de esfuerzo, ¿sí? Que esto te permite evaluar esta capacidad funcional de forma objetiva, o bien si no puedo hacer, si elijo no hacer una prueba de esfuerzo, puedo tener una orientación o hacer una estimación de esta capacidad funcional mediante una serie de preguntas. Entonces, en consultorio yo puedo preguntarle al paciente determinadas cosas que me van a decir si tiene una buena o una mala capacidad funcional. Algunas de estas preguntas que nosotros podemos hacerle son las siguientes. Si el paciente, preguntarle si el paciente puede cuidar de sí mismo, si puede ir al baño, si puede vestirse, si puede caminar en su casa, comer, si puede caminar 100 metros a 3 a 5 kilómetros por hora. Si el paciente puede hacer esto, yo estimo que tiene 4 METs, ¿sí? Ahora, cuando el paciente, si nosotros le preguntamos si puede subir 2 pisos en escaleras o caminar cuesta arriba, correr distancias cortas, hacer deportes, realizar trabajos dentro de su casa, mover muebles pesados, si él puede hacer esto, nosotros asumimos que tiene más de 10 metros. ¿Sí? ¿Y de qué me sirve saber esto? Saber esta capacidad funcional. Bueno, en realidad para varias cosas. Por un lado, un paciente con una capacidad funcional alta o más de 4 METs, yo ya sé de entrada que va a tener un excelente pronóstico, aún en presencia de alguna cardiopatía, ¿sí? Ahora, pacientes que tienen menos de 4 METs, yo ya sé que tienen una mala capacidad funcional y por lo tanto tienen más riesgos de sufrir eventos cardíacos en el posoperatorio inmediato o no tan inmediato, ¿sí? Entonces, ahora sí, Charlie, si querés, pasamos.
Si tengo un paciente con, habíamos dicho que riesgo bajo y va directo a quirófano, riesgo intermedio o riesgo alto, nosotros evaluamos capacidad funcional. Bien, ahora, tengo una capacidad funcional buena, más de 4 METs, lo sé porque le hice todas estas preguntas al paciente, listo, tengo más de 4 METs y el paciente es asintomático, perfecto, va directo a quirófano, ¿sí? Yo ya sé que tiene un buen pronóstico aunque tenga cardiopatía. Ahora, ¿qué pasa si hice todo este recorrido y en realidad el paciente no tiene una buena capacidad funcional? Porque la capacidad funcional es menor a 4 METs o es desconocida. Bueno, acá pasamos al siguiente escalón, que es evaluar el riesgo de desarrollar eventos cardíacos en el perioperatorio. ¿Cómo puedo evaluar yo el riesgo de que un paciente en el perioperatorio, un paciente que yo ya sé que tiene una mala capacidad funcional, en el perioperatorio haga o no eventos cardíacos? También con un score, que Charlie, si querés pasamos de diapo. Bien, con un score. ¿Sí? Acá pasamos a la cuarta pregunta o el cuarto escalón, que es ¿cuál es el riesgo de desarrollar eventos cardíacos en el perioperatorio? Lo vamos a ver con el score de Lee, o también llamado índice de riesgo cardíaco revisado. Este índice tiene 6 variables. Cada una de estas variables suma, o sea, tiene asignado un punto y se van sumando entre sí para poder evaluar el riesgo que tiene. Entonces, ¿cuáles son estas variables? Si es una cirugía de alto riesgo, si el paciente tiene historia de cardiopatía isquémica o antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, antecedentes de enfermedad cerebrovascular, creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitros o diabetes tratada con insulina. Cada uno de estos me suma un punto. Si el paciente no tiene ninguno, es de bajo riesgo, obviamente procedemos directamente a la cirugía. Si el paciente tiene uno o dos de estos ítems, es de riesgo moderado. Vamos a hacer igual la cirugía, ¿sí? Vamos a evaluar en este caso particular si hacerle o no algún estudio, algún estudio de imagen, o algún estudio no invasivo, siempre y cuando a mí me cambie algo en la conducta que yo voy a tomar después. Y si yo considero que este estudio me puede llegar a cambiar a mí algo en la conducta, lo pedimos. En el caso del paciente con un riesgo moderado. Ahora, en pacientes que tengan más de 3 o más de estos ítems, es un paciente de alto riesgo de desarrollar un evento cardíaco. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Por un lado, vamos a hacer interconsulta con cardio, y por otro lado, en base a, si la cirugía a la que se va a someter es de riesgo intermedio, hacemos lo mismo que en el caso del paciente de riesgo moderado, ¿sí? Vamos a hacer la cirugía igual, en el caso de la cirugía de riesgo intermedio se hace igual, y se pide un estudio siempre y cuando yo considere que me puede llegar a cambiar algo en mi conducta. Ahora, si la cirugía, si el paciente es de alto riesgo y la cirugía es de riesgo alto, es medio trabalenguas, ya lo sé, en ese caso se va a considerar hacer algún estudio adicional, ¿sí? Entonces, ¿qué estudios vamos a pedir y cuándo los vamos a pedir? En el caso del electro, bueno, la electrocardiografía, si bien nosotros, y esto es lo que yo les decía antes, nosotros lo pedimos de rutina, o generalmente se pide de rutina a todos los pacientes como prequirúrgico, para todas las cirugías, sea cual sea, en realidad tiene sus indicaciones y estas indicaciones están relacionadas con los factores de riesgo que el paciente tenga, ¿sí? ¿Qué es lo que se recomienda o lo que esta guía recomienda? Hacer un electro a pacientes con uno o más factores de riesgo, ¿sí? En cirugías de riesgo intermedio o riesgo alto. Eso es recomendación de clase 1. Ahora, se puede llegar a considerar hacer un electro preoperatorio
en pacientes que tengan uno o más factores de riesgo para cirugías de riesgo bajo, ¿sí? También se puede considerar hacer este electro en mayores de 65 años para cirugías de riesgo intermedio. Pero lo que te dice acá, y es lo que yo decía antes, es que no se recomienda hacer un electro sistemáticamente a todos los pacientes que no tengan factores de riesgo y que estén, o sea, que vayan a hacerse una cirugía de riesgo bajo. Si bien no es lo que sucede, porque la verdad es que se pide siempre, no es lo recomendado. Pasamos de diapo. ¿Qué pasa en el caso de la ecocardiografía? Bueno, la ecocardiografía se recomienda o sea, lo podés considerar en pacientes programados para cirugías de alto riesgo. Tampoco se recomienda de forma sistemática. A esto le podemos agregar, obviamente, pacientes con valvulopatías, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes en los que yo quiera estimar la fracción de eyección o saber el diámetro de las cavidades. Hay situaciones en las que puedo llegar a pedir o a necesitar pedir una ecocardiografía. Lo importante es que si yo tengo un paciente cardiópata que viene con un eco transtorácico reciente de menos de un año, no necesito repetirlo excepto que su patología esté descompensada. Pasamos de diapo. Chicos, ¿podés silenciar los micrófonos? Porque hay un ruido por las dudas. Ahí va. Bueno, en el caso de biomarcadores, bueno, son marcadores biológicos que van a ser, por lo tanto, indicadores de procesos biológicos. En el caso de las troponinas cardíacas, son los marcadores por elección de infarto de miocardio, ¿sí? Me van a dar obviamente una información que es complementaria, ya sea a la clínica del paciente, como a otros importantes indicadores de riesgo, como la elevación del ST, la función ventricular. O sea, ¿cuándo está recomendado pedir esas troponinas cardíacas? Básicamente en pacientes de alto riesgo, ¿sí? Pacientes de alto riesgo yo las puedo pedir, se pueden pedir troponinas cardíacas previas a la cirugía y después volver a pedir estas troponinas 48, 72 horas después de la cirugía, para ver si se elevaron o no. O sea, el aumento de estas troponinas me va a hablar de un daño miocárdico, ¿sí? En el momento de la cirugía, que por supuesto conlleva un pronóstico y un resultado quizás más desfavorables. Y por otro lado, tenemos como marcador biológico también el BNP o el péptido natriurético cerebral, que se produce en los miocitos cardíacos como respuesta al estrés de la pared miocárdica. ¿Sí? Generalmente se pide como factor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca sospechada o establecida. Lo que pasa con estos biomarcadores es que en realidad son un costo efectivo alto, digamos. No se suele pedir por esa cuestión. Se cree que en un futuro sí se van a pedir, no sé si de rutina, pero en algunas otras situaciones, porque de verdad se vio que la isquemia miocárdica se puede evaluar de esta forma y que existe y que muchas veces es asintomática. Pero bueno, hoy en día no se hace de rutina, solo se hace en pacientes de alto riesgo en el que yo creo que puede llegar a digamos, a elevarse. Y obviamente no se recomienda hoy en día la determinación sistemática universal de biomarcadores. Pasamos de diapo. Y otra que nos queda son las pruebas de diagnóstico no invasivas para cardiopatía isquémica. No las voy a pedir en pacientes de bajo riesgo, por supuesto. ¿Cuándo las voy a pedir? Y en pacientes de riesgo intermedio o alto, y en pacientes que cuando yo les hice todas esas 4 preguntas, yo vi que tenían menos de 4 METs. En
En el caso de la cardiopatía isquémica, bueno, ¿cómo lo podemos evaluar? De dos formas. Con la prueba de esfuerzo, con la cinta continua o la bicicleta, que me va a dar, obviamente, una estimación quizás más objetiva de la capacidad funcional y me va a detectar mediante cambios en el electrocardiograma isquemia miocárdica. ¿Sí? Lo que hacen estas pruebas es detectar isquemia miocárdica. Lo puedo hacer con la prueba de fuerza, aunque estas pruebas también tienen sus limitaciones, como por ejemplo, pacientes que no puedan hacer esfuerzos o no puedan hacer ejercicios, situaciones en las cuales podemos hacer estas pruebas de estrés farmacológico con adenosina o dobutamina.